Bienvenidos nuevamente a este programa. Les agradezco mucho por su presencia y agradezco nuevamente a OnePlus TV por darnos esta oportunidad. Y aquí a nuestro entrevistado, Jorge Cáceres, coordinador general del Foro Petrolero. Jorge, si usted se presenta brevemente para que vea la enorme experiencia que tiene en este campo. El tema que vamos a tratar es una breve historia de la explotación petrolera, como para iniciar una introducción a esta temática tan importante para todos nosotros los ecuatorianos. Por favor, Jorge. Gracias, Vilma. Es importante la escucha y observación de nuestros televidentes en este programa. Permítame decirle que soy un ex trabajador de la empresa petrolera Petroecuador. Trabajé durante 15 años y el resto del tiempo he trabajado en diferentes áreas de los servicios petroleros en empresas nacionales e internacionales. Soy psicólogo de formación y tengo una maestría en administración de empresas. He estado como dirigente de trabajadores y dirigente de los estudiantes en su momento. Esto es mi breve presentación. Muchas Más que un gracias. experto, soy un comprometido en la defensa de los recursos naturales. Muchas gracias. ¿Nos puede comentar desde hace cuánto tiempo se explota petróleo en el Ecuador y a partir de cuándo podemos afirmar que somos un país petrolero? Bien, diríamos que desde 1920 ya aparecen datos históricos de explotaciones petroleras. La explotación petrolera comienza en el país, en el sector de la península de Santa Elena. Se entrega esos campos a una empresa internacional inglesa y se comienza la explotación de petróleo inicialmente, y más adelante se construye una refinadora que procesa petróleo y convierte en gasolina para el país. Eh, Más adelante se van produciendo algunos procesos interesantes. En el 33 se crea ya la Dirección General de Minas y Petróleos. En el 37 el gobierno de Federico Páez promulga la nueva ley de petróleos y facilita la apertura ilimitada del país a compañías extranjeras. En el 38 Enríquez Gallo expide un decreto que introduce modificaciones al contrato de la compañía Anglo, que beneficia al país al incrementar regalías que pagaba la empresa. La actividad de producción y refinación de petróleo se desarrolla, como decía antes, en la península de Santa Elena, y del año 21 al 67 se desarrollan actividades de exploración en el oriente. Es interesante señalar, esto es un dato anecdótico más bien, pero revelador. En el 48 la empresa Shell devolvió al Estado parte de la concesión, argumentando que no existía petróleo en la zona. Esta aseveración determinó que en el 52 el entonces presidente Galo Plaza Lazo, luego de una visita a la región amazónica, expresara esta famosa frase: el Oriente es un mito, el destino ha querido que no seamos un país petrolero, sino agrícola. Claro, se guardaban los recursos naturales para mejores oportunidades. A partir del año 72, el sector externo se convierte en un componente central de la dinámica económica del Ecuador y se produce un auge de las exportaciones petroleras y otros productos agroindustriales. O Debemos sea, sería a señalar, partir del 72 en que podríamos decir que somos ya un país petrolero, a partir del entonces. 72 somos un país petrolero, efectivamente, como usted señala, y esto hace que efectivamente en ese año se produzca un golpe militar y es Guillermo Rodríguez Lara el que crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana que fundamentalmente produce la primera exportación de petróleo desde Puerto Balao. Se establece que los contratos petroleros podrían durar un máximo de 20 años y su extensión se fijó en 200.000 hectáreas. Las concesiones anteriores eran por 50 años. Por lo tanto, se comienza una etapa, diríamos, con una visión mucho más de defensa de los recursos naturales y de utilizar para nuestro país. Se revisaron las concesiones de compañías extranjeras y se establecieron condiciones mucho más ventajosas para el país. Se fortaleció la administración de la compañía,
se inició la construcción de la refinería estatal petrolera en Esmeraldas. Se adquirió la participación de GUR en la concesión, en el consorcio de Texaco, y se revirtió al Estado la concesión de Anglo. Se capacitó en Colombia y a México a los futuros operadores de la refinería estatal Esmeraldas y de la planta de gas de Chuchupindi. O sea, se definió una ley, se estructuró una empresa, se organizó la infraestructura fundamental, se capacitó a los futuros técnicos de Petroecuador y, en definitiva, se tuvo una visión mucho más nacionalista que lo que se tenía en los gobiernos anteriores. De Desde tal manera entonces que se mostró entonces que el Petroecuador Oriente está no allí. era un mito, ¿no es cierto? El Oriente no es un mito, como lo había afirmado un expresidente. Por supuesto, Galo Plaza no decía muy gratuitamente. Es como ahora, ¿no es cierto? Nos está diciendo, el país no es capaz de construir una nueva refinería, el país no es capaz de operar los campos que permanentemente ha explotado, el país no tiene la capacidad, lo dijo un ministro del gobierno de Moreno, ¿no es cierto? Dijo clarísimamente, no tenemos ni la capacidad técnica, ni económica, ni de recursos humanos. Por lo tanto, debemos recurrir a lo que nos designa el Fondo Monetario Internacional, recurrir a los externos. Pues sería muy importante, Jorgito, que nos mencione cuáles son las etapas del proceso de explotación petrolera, porque esto de la producción, ¿no es cierto?, la Perfecto. refinación, que no Veamos estamos muy esto, veamos familiarizados. esto de una manera muy sencilla. Hoy nos dicen los expertos que hay una cadena de valor en la industria. ¿Dónde comienza y un poco dónde termina, ¿no es cierto? Un poco como cuando usted ordeña la vaca. Veamos, ¿por dónde comienza el tema petrolero? El tema petrolero comienza por la exploración y explotación. Exploración. Exploración de campos en donde suponemos que puede existir petróleo, porque recordemos que el petróleo se produce en larguísimos tiempos. No es que sembramos, aparece en el subsuelo de diversos países, en el Ecuador, concretamente en el Oriente y en Santa Elena. Hemos encontrado vestigios, han encontrado después de estudios geológicos de que existe petróleo en la zona. Entonces, comienza explorando, preguntándonos simplemente hay o no hay petróleo y desarrollando diversas actividades que nos permiten saber si efectivamente hay allí. Entonces ahí comienza esta fase, que es una fase de auténtico riesgo, porque ahí es un poco como quien dice, ¿habrá o no habrá petróleo? ¿Habrá o no habrá aquí riqueza? Por lo tanto, ingresan geólogos, ingresan trabajadores, ingresan profesionales que van a hacer estudios tanto en el subsuelo como cuando sacan estas rocas desde el subsuelo para determinar si es rentable o no el petróleo que existe adentro. ¿Cierto? Para determinar que la cantidad de petróleo que está dentro tiene una cantidad específica, tiene una calidad determinada, va a tener un valor, extraerlo, etcétera. Con estos datos, entonces, con estos datos ciertos de exploración, comienza el proceso de sacar el petróleo, entonces, está sumergido. Fíjese que en Península de Santa Elena, el petróleo era de tan buena calidad, de alta calidad, que llegaba a 35, 36 grados API. El petróleo del Oriente no tiene esas calidades necesariamente, pero dicen algunos, esto es anecdótico más que técnico, dicen algunos que el petróleo que se explotaba en Península de Santa Elena lo sacaban con jarros. Fíjese, pero hoy no hay, hoy se ha sofisticado el tema y existe un verdadero proceso. Exploro, ahora comienza la explotación. Ahora a dar la vuelta a las ubres de esta gran vaca, de tal manera que fluye el petróleo. Y entonces se instala una infraestructura que permite extraer el petróleo, primero perforarlo, ¿cierto? Perfora hasta donde corresponda, hasta donde la técnica le diga, de tal manera que usted comienza a fluir el petróleo y sale el petróleo de una manera natural. Más adelante ingresarán equipos para ya no solamente hacer que salga el petróleo de manera natural, sino que salga a través de
procesos técnicos específicos de presión, de inclusión de agua, etcétera. De tal manera que comienza a salir el petróleo. En la cabeza colocan unas llaves que administra la salida de este petróleo hacia la superficie. Y comienzan a aparecer entonces facilidades petroleras. Porque este petróleo sale, pero hay que llevarlo a algún lado. Y entonces ahí aparece otra fase de la cadena, el transporte. Este petróleo que tenemos, ¿a dónde lo llevo? El petróleo del Oriente lo llevo a Balao, lo llevo a Esmeraldas. El petróleo de Península lo llevaban ahí mismo a Península. Ahí tenían las boyas en donde se acoderaba. ¿Y a dónde mando este petróleo? Si no tengo planta de refinación, le debo mandar al exterior y venderlo. Si tengo planta de refinación, le envío este petróleo en oleoductos. Nosotros tenemos dos oleoductos básicamente, el oleoducto transecuatoriano, SOTE, y el oleoducto de crudos pesados, que es de reciente creación. Entonces, le mando a través de estos oleoductos a las procesadoras o al exterior. En el país tenemos, una vez que transportamos este petróleo, este líquido negro, ¿no es cierto?, por estos oleoductos, ese va a refinación. Esta es la tercera etapa o cuarta etapa de esta cadena de valor. Explotación, transporte. Cuarto, refinación. En la refinación recoge esta planta en donde convierte el petróleo en gasolinas. El petróleo lo convierte en estos derivados que llamamos diésel, gasolinas de octanaje 95, octanaje 98, dependiendo de las especificaciones. Aquí es la fábrica en donde vamos a procesar derivados. Nosotros no hemos avanzado todavía en el país en un proceso que es la petroquímica, en donde tenemos muchos más derivados del mismo petróleo, ya no solamente la gasolina que mueve nuestros vehículos. Entonces, volvemos a a repetir para que comprendan nuestros escuchas y televidentes. Explora, ahí, con todos los elementos, el brujo va a saber si hay o no hay petróleo. Si hay petróleo, a explotar. Cuando sale el petróleo, transportarle. Cuando tenemos el petróleo, varias opciones. Lo mandamos al exterior para venderlo como crudo o lo utilizamos para que se refine en nuestra refinería. Nosotros tenemos alrededor de unas 130.000 barriles de refinación, de capacidad de refinación en el país. 160.000 barriles, más o menos, de capacidad de refinación en el país. Eso lo dejamos en el país y el resto lo mandamos al exterior. Una pregunta, Jorgito. ¿En qué Para terminar, porcentaje? Vilma, Ya, claro que sí. la siguiente fase de refinación es la comercialización nacional. ¿Qué comercializamos? Lo que hemos producido o lo que importamos. Todas las gasolinas, gasolina diésel, todo lo que está en las gasolineras que usted encuentra en el país es este proceso de comercialización. Guardamos en tanques y luego distribuimos. Y luego hay otro proceso que se llama comercio internacional de hidrocarburos, que no es otra cosa que la comercialización del crudo. Esta es la famosa... Pero, Jorgito, nosotros exportamos también algo de derivados. ¿Qué tipo de derivados son los que se exportan? Fundamentalmente exportamos de naftas que son utilizadas en el exterior por nuestros procesos. Pero fundamentalmente nuestra exportación, estimada Vilma, está orientada al crudo que tiene muchos más interés económico para el país. Una pregunta, ¿en qué porcentaje de la explotación del petróleo crudo está en manos de Petroecuador, de la empresa pública? ¿Y qué porcentaje en manos de las empresas privadas? 70-80. 70-80 es un poco el gran... al 27 de octubre, tenemos una producción de 467.000 barriles diarios, de los cuales
364.000 son de producción nacional y 102 de producción de las empresas privadas. Por eso es que digo que está 79-21, 80-20 la relación de producción nacional y de producción privada. Esto es lo que quiere modificar, obviamente. Permítame hacer una digresión al tema que vale la pena que nuestra audiencia conozca. La producción petrolera en el año 2017 fue de 531.000 barriles diarios, sumada a estas dos opciones, la privada y la pública. Y hoy estamos en 428 en promedio. ¿Qué significa esto? Significa que este gobierno ha sido incapaz de producir lo que decía, vamos a producir 1 millón de barriles. Y los otros que dicen que no es posible, mentirosos. El mentiroso ha sido este gobierno. El incapaz ha sido este gobierno. Porque evidentemente todas las propuestas técnicas apuntaban a que no es posible incrementar la producción a 1 millón de barriles como nos ofreció en la campaña electoral, como una muestra de que somos un conjunto de ciudadanos que no conocemos absolutamente nada de estos temas. De la producción de las refinerías, ya nos ha dicho que no autoabastece, ¿no es cierto? Por eso es que se importan, pero más o menos, ¿qué proporción es el petróleo o los productos derivados que se producen en las refinerías y qué porcentaje son las importaciones? Me deja, a ver, estamos en un 60-40% O sea, no tenemos somos análisis, autosuficientes en la producción de no somos derivados. autosuficientes. Por eso, el primer principio es no somos autosuficientes en la producción de gasolinas que son la energía importante para los vehículos y el país. Por eso, el planteamiento es el de que se construya una nueva refinería de por lo menos 300.000 barriles, de por lo menos de 500.000 barriles de producción diaria. De tal manera que esto garantice el que tengamos soberanía en este tema. Entiendo que hay empresas interesadas en realizar esas inversiones. ¿Por qué el Ecuador no ha dado paso? El tema de las inversiones, yo digo al momento actual, el tema es que el país vive una incertidumbre jurídica, vive una crisis económica profunda, hay una falta de credibilidad en este gobierno y ciertamente el sector petrolero tiene un sinnúmero de intereses contrapuestos que impiden desarrollar un proyecto nacional que asuma estos riesgos, que asuma una realidad concreta que es la necesidad de contar con una refinería, con refinación de petróleo del país, que nos satisfaga nuestras necesidades. Entonces, en concreto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no lo hacen? Porque este país tiene una incertidumbre y un riesgo altísimo. Jorgito, en la ley llamada tributaria se introdujeron una serie de reformas a la ley de hidrocarburos que favorecen la participación de las empresas privadas. Y allí se hablaba de la migración de contratos, es decir, del cambio de contratos de prestación de servicios a contratos de participación. ¿Nos puede explicar, por favor, de qué se trata estos dos tipos de contratos y por qué esa migración, ese cambio del tipo de contrato puede ser muy perjudicial para los ecuatorianos? Ya, permítame en primer lugar señalarle un tema que me parece importante. Desde el gobierno del señor Moreno hasta el gobierno del señor Lazo, se han desarrollado un conjunto de disposiciones legales que han permitido que el noviembre del año anterior se levanten con el trofeo de la Copa Mundial. ¿Cuál es ese trofeo? El haber aprobado las reformas a la ley de hidrocarburos por el Ministerio de la Ley. Fíjese, pasaron
Desde el 2018 se dieron vueltas con decretos ejecutivos, con normas específicas, con decisiones administrativas, etcétera, pero no podían llegar a lo que lograron con las reformas a la ley de hidrocarburos. Y una de las reformas precisamente es la de permitir que se utilicen los contratos de participación en los cuales la diferencia fundamental entre los contratos de servicios y los contratos de participación. En los contratos de servicios específicos, el Estado paga por un servicio. ¿Qué me va a hacer? Me va a componer la plancha y yo le pago por la compostura de la plancha. Me va a componer el taladro X, yo le pago por ese taladro. Va a construir una facilidad petrolera, yo le pago por esa facilidad. Punto. En los contratos de participación, yo le pago con participación de petróleo crudo. De tal manera que el negocio es mucho más rentable sin inversión que justifique ese tema. Esta es la diferencia que observamos en estos dos tipos de contratos. Es necesario Jorgito, creo que señalar. se nos está terminando el tiempo. Vamos a dejarle en suspenso para que en la próxima continuamos con una explicación mucho más amplia de lo que implica este cambio que pretenden, ¿no es cierto?, las compañías y el gobierno de contratos de servicios a contratos de participación y lo que implica, sobre todo en términos de los recursos que ingresan al presupuesto general del Estado. Muchísimas gracias, Jorgito. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias una vez más a OnePlus TV. Gracias a usted y solamente señalarle que necesitamos profundizar en el tema de garantizar soberanía energética y ampliación de reservas en el país. Y necesitamos también establecer un plan de transición hacia energías no hidrocarburíferas en el país. Muchas gracias por la Este oportunidad. será el tema de otra entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.